Bien, entonces, ¿quién quisiera compartir su pantalla, el trabajo que haya elaborado para revisarlo? Y tal vez esa retroalimentación les pueda ayudar a los demás. Yo lo hice, profe, pero no lo hice en computadora. No sé si se lo pueda decir nada más. Así. ¿Habría manera de poderla? Es que sería más fácil si la podemos compartir. No sé, Yo sí tomar una puedo foto compartir, o algo. profe. Ok, a ver, si pueden compartir la pantalla, está la opción. No sé si ya se vea. A ver, ya se alcanza. Al menos yo lo alcanzo a distinguir, no sé el resto. Bueno, pues nos pidió de 4 este, magnitudes físicas: Ok, muy bien. la potencia, el trabajo, el volumen y el área. Entonces, pues lo que yo hice fue saqué las fórmulas que usted nos había proporcionado. En algunas, bueno, la del trabajo no la anoté, entonces pues la tuve que hacer. Muy bien. No recuerdo, bueno, no sé si esté bien, pero bueno, pues lo siguiente fue hacer lo que usted nos había pedido, de analizar, pues, vamos a decirlo, los exponentes de cada literal, de cada magnitud que tenía en nuestra fórmula. En Bien. este caso, pues, en la potencia vemos que tiene de masa, sí es de masa la M, ¿verdad? Sí, Sí. masa, longitud y tiempo. Y pues procedí a hacer lo que habíamos hecho durante la clase. Tiene la longitud al cuadrado, el tiempo al cubo y la masa pues es un 1, ¿no? Y como el tiempo está como denominador, pues por leyes de los exponentes sube y se convierte en un -3. Y Sí. todos los demás se hacen unos por el exponente cero, y posteriormente nada más no supe si al momento de anotarlos, más bien los anoté conforme las letras, como nos los dio usted, vaya, Ajá. LTM. No sé si tenga alguna convencionalidad para ordenarlas. No realmente. Podríamos dejarlo así, L cuadrado, T a la menos 3 o M. Pero si uno decide anotar primero la M y después la L cuadrada y T a la menos 3, estaría bien. Digamos que podemos aplicar el comentario de el orden de los factores no altera el producto. Ok, vale, entonces pues los anoté pues como estaban en las letras, y prácticamente es lo mismo, el mismo procedimiento para las 4 magnitudes. Muy bien. Ok. A ver, vamos a ver. ¿Hay alguien que haya encontrado algo distinto o todos estamos de acuerdo con el resultado final que aparece en la en la parte derecha de las igualdades? Profe, todos tenemos que presentar el PDF. No, no, Ah, no, no. Pero vamos a ir contrastando, bueno, ustedes su trabajo con de nuestro compañero para ir viendo, detectar si hay alguna inconsistencia, ¿no? En algún trabajo. Ok, ¿todos estarían de acuerdo o hay alguien que tiene, no sé, alguna observación o encontró algo distinto? Yo digo que está bien. Ajá, Yo igual la tengo así, profe. Ok, muy bien. Lo Entonces, que sí, bueno, eh, un comentario al respecto es que en sus resultados pudieron haber anotado, como mencionaba, ¿no? Primero la M, después la L, después la T, es decir, haber tal vez modificado el orden, pero mientras que los exponentes para cada magnitud física sea la correcta, no hay ningún problema en el C orden de multiplicación que escojan. Ahora, yo tengo ahora una observación que va más, no en el resultado, sino en la anotación, que les comentaba que era algo también importante, ¿no? Cuidar la anotación. Por ejemplo, tú pones 3 puntitos que significan por lo tanto, ¿cierto? sí, Muy bien. Ok. Y después pones pues la expresión de las dimensiones con los exponentes y al final simplificas, porque hay algunos que valen 1. sí. Muy bien.
Pero si lo dejas así, no sé qué magnitud física estás analizando dimensionalmente. Nota, por ejemplo, en la línea de arriba, donde pusiste ejemplo. Y pusiste ejemplo, corchete y la V. Me faltaron los corchetes. Exacto. Por ejemplo, podrías haber puesto, voy a representar a la magnitud física potencia como una P. Entonces, después de los corchetes, perdón, después de los dos puntos, después de los puntos que denotan, por lo tanto, ahí, Por aquí, ¿no? deberíamos poner, por ejemplo, corchete, la letra P. Bueno, es que creo que está muy... Exacto. Y esto igual a, no hay que olvidar el igual a. Y a todo lo que escribiste, o sea, todo lo que ya está escrito en tinta es correcto. Vale. Igual, por ejemplo, para trabajo, llámalo W, por ejemplo, para no confundirlo con la T de tiempo. Igual así, dimensión de trabajo igual a todo eso. V de V mayúscula, por ejemplo, volumen. Exactamente. Ay, eso me quedó feo. Exacto. Así es como entonces quedaría. Ya estaremos entendiendo entonces, por ejemplo, que la dimensión de P, que es potencia, es longitud cuadrada, tiempo a la -3 por masa. La dimensión del área, el último, es L cuadrada. Y así con cada uno de ellos. Sí, profe. Comprendo. ¿Queda todo claro, jóvenes? ¿Alguien? Bueno, no vamos a dar oportunidad por el tiempo de revisar a cada uno de ustedes, pero esos son otros detalles, ¿no? Sí hay que llegar al resultado en este caso son los exponentes de cada magnitud básica o fundamental, pero también, como es en este caso, no olvidarnos de la notación de corchete que indica dimensión de algo. Muy bien. Comentarios, jóvenes, preguntas sobre entonces estos 4 ejercicios que se les pidió realizar. Yo tengo una pequeña duda, profe. Sí. Pequeña. En la magnitud física, en los que llevan de exponente cero, ¿sí es necesario anotarlos o no? Cuando haces la descomposición, como es en este caso, sí. Nota que lo primero que se hace es escribir todo, los 7, y después vas seleccionando o te vas fijando cuáles no tienen exponente cero. Y ya al final simplificas. ¿De acuerdo? Claro, en la práctica, cuando ya veamos ejercicios, tal vez esto de escribir los ceros ya lo van a dar ustedes por obvio, ya no va a ser necesario que lo escriban. Pero al menos sí quisiera que en estas primeras clases quede claro por qué las estarían omitiendo. Así que, por ejemplo, en este ejercicio, al menos para este ejercicio, está bien que lo hayan escrito y le hayan puesto el 0 como exponente. Y ya como resultado final, pues como saben que eso es 1, pues ya no es necesario que lo anoten. ¿Sí quedamos de acuerdo? Todo bien, profe. Sí, ok. Y una última observación, que ya se me estaba olvidando también. También escribimos del lado izquierdo potencia igual a todo ello, ¿no? Sí, Trabajo, volumen. Ok. Aquí, las igualdades que están a la izquierda, me parece que ya están utilizando la simbología de... sí, sí. Entonces, potencia así escrito también debería ir entre corchetes. ¿Aquí? Exacto, sí. Porque estás hablando de la dimensión.
De hecho, ahorita vamos a aclarar eso con el tema que vamos a ver, pero va también corchetes. ¿Vale? Entonces, bueno, ya quedaría así. Esa sería la anotación correcta. Bien. Bueno, no sé si ya no queda alguna pregunta algún comentario sobre el trabajo de actividad. Vamos entonces ahora a pasar a nuestro tema del día de hoy. Entonces, bueno, si podemos dejar de compartir para ahora yo compartir mi pantalla. Ya dejé de compartir, creo. Perfecto. Sí, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Sí. No Ok. dije, profe. Entonces, pasamos a compartir la mía. ¿Me dicen si se ve? Sí. Sí, ok. Bueno, entonces, lo que estuvimos viendo en la clase pasada fue de introducir esta notación, ¿de acuerdo? Dijimos, X representa una magnitud física. Y cuando lo ponemos entre corchetes, ya estamos hablando de algo muy específico, que se llama la dimensión de esa magnitud física. Y ahí está cómo se determina. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora, el día de hoy, es de lo siguiente. Vamos a comenzar a ocupar esta notación que ya vimos para analizar ecuaciones físicas, porque para eso se ocupa el análisis dimensional, para verificar que una expresión, una fórmula física que encontramos o que nos proporcionan es correcta. Entonces, definimos lo que se va a llamar como el principio de homogeneidad dimensional. Ese es el nombre que tiene, ¿no? Bastante largo. Principio de homogeneidad dimensional. Y bueno, en lo sucesivo vamos a estar ocupando esta abreviatura, PhD. Así que cada vez que veamos PhD, estamos hablando del principio de homogeneidad dimensional. ¿Qué nos dice este principio? Dice, si una ecuación física es correcta, entonces todos sus términos en esta ecuación son dimensionalmente iguales. Si una ecuación física es correcta, cada uno de sus términos son dimensionalmente iguales. Vamos a ver a continuación qué queremos decir con esto y tal vez les resulte bastante obvio. Y de hecho, ya estas ideas las hemos ocupado en la vida cotidiana sin darnos cuenta. Bien, del lado izquierdo tenemos una ecuación física. Esta ecuación física me dice la cantidad W, que en este momento no sé exactamente a qué se refiera, pero estoy diciendo lo siguiente. La cantidad W se relaciona con otras tres cantidades de esta forma. X más Y más Z. Esa es mi ecuación física. Piensen, por ejemplo, si les dan esta ecuación. Todos entendemos a qué nos referimos con esta ecuación, ¿cierto? A la fuerza. A la segunda ley de Newton. Entonces, es la misma idea. Aquí la magnitud F se está relacionando con la magnitud A y la magnitud M. Aquí algo similar. La magnitud W se relaciona con las otras tres a través de esta suma. ¿Sí vamos bien? ¿De qué estamos entonces aquí hablando? Es de la ecuación física. Aquí. Otra ecuación física podría ser, por ejemplo, la corriente. La corriente eléctrica es igual a carga sobre tiempo. Aquí está, una ecuación física. Otra ecuación física que se acuerden. Pues podría ser la de velocidad, la de rapidez, la de aceleración y todas esas, ¿no? Sí. Por ejemplo, hablando de velocidad, ¿cuál podría ser? Alguna que nos acordemos. Podría ser aceleración es igual a tiempo final menos tiempo inicial entre el... Ah, no. Es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Ok. Sí. Aquí tenemos entonces otra ecuación física.
¿Sí queda claro? Entonces, aquí estoy manejando esta, que es un ejemplo de cualquiera de estas tres que tenemos aquí en la pantalla. ¿Vamos bien? Es una ecuación que representará algo. Entonces, ¿sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok, vale, muy bien. Entonces, bueno, tenemos la ecuación física, ahí está. Por el principio de homogeneidad dimensional, aquí está, ¿qué podemos concluir? Vean lo que estaríamos pudiendo inferir. Para empezar, para que esta suma tenga sentido, es decir, para que la cantidad X se le pueda sumar a la cantidad Y sin problemas, ¿cómo tienen que ser sus dimensiones? ¿Iguales? Exactamente, iguales. Por ejemplo, ustedes podrían hacer la siguiente operación. Imaginen que X representa velocidad y que Y representa una fuerza. ¿Pueden hacer esa suma? No. ¿Por qué no? Porque no son mismas magnitudes. Porque sus dimensiones son diferentes, ¿no? Exactamente. Si apelamos a las unidades de medida que tal vez están más habituados a trabajar, saben que velocidad se mide en metros por segundo, por ejemplo, y fuerza en newton. Entonces, sumar metro por segundo, algo que esté medido en metro por segundo, con otra cantidad medida en newtons, no tiene sentido. No es posible hacer esa cuenta. Y la justificación está aquí, porque las dimensiones de esas cantidades tienen que ser exactamente las mismas. Si X representa velocidad, entonces sus dimensiones ¿cuáles son? Longitud por tiempo a la menos 1, ¿cierto? Y Y, ¿qué dimensiones tiene que tener? Longitud por tiempo a la menos 1. Sí, queda claro entonces la conclusión que nos permite obtener el principio de homogeneidad dimensional. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ahí está aquello que nos decían tal vez en su momento, ¿no? Cuando más jóvenes, de no puedes sumar peras con manzanas. Pues bueno, de alguna manera, ese comentario que nos hacían, pues aquí está justificado. No puedo sumar así simplemente peras con manzanas porque en este contexto tendrían que tener las mismas dimensiones para poder sumarlas o restarlas. Entonces aquí la Y tendría que tener forzosamente dimensiones de velocidad. Aquí está otra V. Y si X más Y ya las pude sumar, ¿qué tiene que pasar con Z? También tendría que elevado a la menos 1. Exacto. También tiene que tener dimensiones de velocidad. Longitud por tiempo a la menos 1. ¿Sí notan entonces lo que está ocurriendo con el principio de homogeneidad? Sí, profe. Vale, muy bien. Entonces, de la ecuación física, que es la que tenemos a la izquierda, cuando apelamos al principio de homogeneidad dimensional, pasamos a la representación de dimensiones. Dimensión de X tiene que ser igual a la dimensión de Y igual a la dimensión de Z. Para que esta cuenta, que aquí nos aparece, se pueda realizar. ¿Y cuál sería la otra conclusión que podríamos sacar? Si ya pudimos sumar X, Y y Z, me va a dar algo, un cierto resultado. ¿Cómo ese resultado se compara con el W? ¿Qué dimensiones tendría que tener W? Las mismas que las de la suma. Exactamente. Las mismas dimensiones que lo de la suma. Eso es que una ecuación sea dimensionalmente correcta o que exista homogeneidad. Que todos los términos
tengan las mismas dimensiones. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí con esto que es este primer caso? No, profe. No. No, profe, gracias. Sí, bueno. Entonces, si hay algún momento en el que surge alguna duda, me comentan, porque esto es la base de mucho de lo que vamos a hacer más adelante. Bueno, ese es nuestro primer ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vean lo siguiente. Aquí está mi ecuación física, nuevamente. Esta A representará, no sé, puede ser una aceleración, una fuerza, un trabajo mecánico, lo que ustedes gusten. Y está relacionada con otras 3 variables, la B, la C y la D, de esta manera. Me dice que A es igual a B cuadrada menos C entre D. Bien, si analizamos esta ecuación física y le aplicamos el principio de homogeneidad dimensional, ¿qué conclusiones vamos a obtener? Bueno, vamos a vamos a ilustrar algunos casos. Imaginen que A tiene la siguiente dimensión. A ver, ¿esto a qué corresponde? A ver, si A tiene estas dimensiones, entonces ¿a qué magnitud estaría asociada? Fuerza. La fuerza, ¿no? Exacto, fuerza, muy bien. Entonces A tiene dimensiones de fuerza. ¿Qué me dice el principio de homogeneidad dimensional? Bueno, pues si A tiene dimensiones de fuerza, ¿qué tiene que pasar con B cuadrada? ¿Tener las mismas dimensiones? Sí, exacto. B cuadrada, ojo aquí, no B, no la B mayúscula, sino B cuadrada. B no sé qué sea. Por sí sola no sabemos qué sea. Pero que sí podemos asegurar que al momento de elevarla al cuadrado, tiene que tener dimensiones de fuerza. Profe, Sí. ¿hay alguna diferencia entre las dimensiones y las unidades de medida? Sí. Las unidades de medida ya te están especificando una convención en la que tú vas a representar la magnitud física. Por ejemplo, me regreso un poco. Tienes la magnitud física longitud. La magnitud física longitud tú la puedes representar justamente dependiendo de las unidades de medida de distinta manera. Puedes utilizar el metro, puedes utilizar el centímetro, el pie, pulgada y demás, ¿no? Pero todas ellas, ¿qué tienen en común? Que hacen referencia a la misma magnitud física, longitud. Así que sí hay una relación entre ellas. Pero por el momento nos estamos olvidando de estas unidades de medida y estamos trabajando todo en general. Ah, ok. Sí, entendí, profe. Gracias. ¿Sí de nada? Vale, bueno, entonces, regresamos al ejemplo. No sé si haya surgido alguna otra pregunta. ¿Sí queda claro entonces lo que está ocurriendo aquí? No estamos diciendo que B tenga unidades de fuerza. Lo que tiene unidades de fuerza es B cuadrada. ¿Qué pasa con el último término? De igual forma tienen que ser fuerza, ¿no? Exacto. Como vemos en la fórmula física, a B cuadrada le vamos a restar la división de C entre D. Para que esta cuenta se pueda realizar, para que a B cuadrada le podamos restar esto,
tienen que tener las mismas dimensiones. Así que C entre D también tiene que tener dimensión de fuerza. Y nuevamente, ojo aquí, C y D por separado pueden tener las dimensiones que quieran. Bueno, las adecuadas, claro. De manera que al momento de dividirlas obtengamos una magnitud que tenga dimensiones de fuerza. Profe, o sea, entonces C y D pues tienen sus dimensiones, ¿no? Sí. Pero lo que las hace igual es la división, ¿no? Exacto. Lo que las convierte, vamos a decirlo así, en dimensiones de fuerza es la división. El operarlas. Sí, sí queda claro aquí, jóvenes, lo que está pasando con este segundo ejemplo. Sí, profe. Entonces, aquí, bueno, cuando lleguemos a ver más ejercicios, un poco más complejos que esto, hay que pues siempre tener cuidado. A ver, ¿estoy analizando solamente C y D por separado? ¿O estoy, como en este caso, analizando su operación conjunta? Y en este caso, C entre D, al hacer esa división, obtenemos una nueva cantidad que tiene dimensiones de fuerza. Al igual que con esta B. B, al elevarla al cuadrado, tiene dimensiones de fuerza. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo para que vean qué otras situaciones podemos encontrarnos. Aquí está la fórmula física. Aquí F, la cantidad o la magnitud física F, se relaciona con estas otras cuatro a través de esta ley física o esta ecuación. Me dice que F es igual a X por Y, y a esto le sumo W al cubo, y a todo ello le voy a restar lo que sea la cantidad C. Si aplicamos el principio de homogeneidad dimensional, ahora tenemos que hablar sobre las dimensiones de esas magnitudes físicas. Entonces, para que esta cuenta de tres términos se pueda realizar, pues se tiene que cumplir que todas ellas deben de tener las mismas dimensiones. Por ejemplo, vamos a poner aquí el caso en que F tiene estas dimensiones. Déjenme ver, creo que sí, verlo así. A ver, ¿eso a qué estaría correspondiendo? Aceleración. Muy bien, a una aceleración. Es decir, F tiene dimensión de aceleración. Muy bien. ¿Qué debería de ocurrir con el producto X por Y? Ser igual la aceleración. Exacto. Tener las mismas dimensiones que F, es decir, tiene que tener dimensiones de aceleración. No X por sí sola, no Y por sí sola, sino su producto. Al momento de multiplicar X por Y, obtenemos una cantidad que tiene dimensión de aceleración. ¿Qué podrían decirme acerca del siguiente término? Lo mismo que los otros dos. Como lo mismo que los otros dos. Sí, Lo que mismo, profe. el W al hacerlo cúbicos tiene que tener elementos de aceleración, ¿no? O bueno, dimensiones de Dimensión. Exacto, dimensión de aceleración. Sí, W al elevarlo a la potencia 3 nos entrega una nueva cantidad que tiene dimensión de aceleración. O sea, forzosamente la W se tiene que elevar al cubo para que tenga dimensiones de aceleración. Y en última instancia, pues C, la dimensión de C queda aquí. Bueno, pues no le queda otra, ¿no? Aquí no podemos decir más que directamente C tiene que tener dimensiones de aceleración.
Bien, esto es de lo que trata el llamado principio de homogeneidad dimensional. Para que una ecuación física sea correcta, todos sus términos tienen que tener las mismas dimensiones. Podemos ver un ejemplo con una, bueno, ya con las ecuaciones ya establecidas. Sí, podemos ver, a ver, déjenme, bueno, voy a bajar un poco, no sé si estarán tomando nota. De hecho, bueno, en cualquier caso, la sesión va a estar grabada para que lo puedan consultar más adelante. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo, es más, vamos a trabajar una ecuación que ustedes conocen bastante bien. A ver, entonces déjenme bajar un poco. Y a ver, déjenme, vamos a poner esta ecuación. Vamos a bajar mejor así, con toda la ecuación. A ver, esta ecuación, ¿dónde la han visto? A ver si recuerdan qué significa cada término. ¿Recuerdan en qué contexto aparece esta ecuación? El MR igual. Muy bien, exacto. Es una de las ecuaciones que nos aparecen en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestro contexto. Esta ecuación nos sirve para conocer la posición de un objeto en un determinado tiempo, conociendo, por ejemplo, su velocidad inicial y la aceleración con la que se mueve. Muy bien. Esa es la ecuación física. Es decir, que estamos pudiéndola ubicar de este lado, en esta lista. Ahí está la ecuación física. ¿Qué pasa si a esta ecuación física le aplicamos, vamos a decirlo así, el principio de homogeneidad dimensional? ¿Qué conclusión podemos obtener? Que las dimensiones de X son iguales a las dimensiones de X inicial, y también eso es igual a las dimensiones de velocidad inicial por tiempo, ¿no? Ajá, exacto. Y también que tienen que ser igual las dimensiones de un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Todo eso en las dimensiones. Exacto, todo eso en el contexto de dimensiones o utilizando la notación de dimensiones. Así es, entonces, la dimensión de la X que está del lado izquierdo tiene que ser igual a la dimensión de la X0 del lado derecho, y esto forzosamente tiene que tener las mismas dimensiones que el producto B0 por T. Y esto tiene que tener las dimensiones del último término, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Es así como se estaría pasando de la ecuación física a analizar sus dimensiones. ¿Eso es todo? Eso es lo que nos dice el principio de homogeneidad. O sea, no hay forma de comprobarlo. Bueno, es que esa era mi duda, porque pues es que, o sea, al momento no tenemos que realizar el análisis dimensional de cada uno de los miembros de la ecuación física para poder probar el principio de homogeneidad. A ver, aquí estamos describiendo lo que nos dice el principio de homogeneidad. O sea, el principio de homogeneidad lo único que dice es, si tienes esta ecuación concreta, esto es lo que tiene que pasar. El detalle está en que, bueno, esta ecuación pues ya la conocen, ¿no? Ya la han trabajado. Pero en los ejemplos que vamos a realizar más adelante, pues les van a proponer ecuaciones más complicadas, con una estructura un poco más elaborada, en la que ustedes tienen que justamente verificar si esa ecuación es válida o no, si hay lo que se conoce homogeneidad. O sea,
digamos, así parece a simple vista algo sencillo, pero es porque tal vez es una ecuación que ustedes conocen. Y además donde ustedes identifican cada variable, ¿no? Saben que es X, que es T, que es A. Pero si yo les propusiera una ecuación distinta, donde no necesariamente tienen información, es donde el principio de homogeneidad tiene mayor fuerza, porque les va a servir para encontrar las dimensiones de esas cantidades físicas que en un principio pueden ser incógnitas. Vale, profe, sí. ¿Sí? Ok, entonces bueno, así es como opera el principio de homogeneidad. Así de forma muy simple. Pero como lo menciono, ya que entremos en otros ejercicios y que para ello necesitamos también unas ciertas reglas, pues ya verán que pues no es tan inocente como se ve. Pero bueno, no quiero adelantar todavía nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario sobre este ejemplo? No, profe. No, profe. Ok. Bueno, pues así es como se aplica, bueno, o al menos esta es la conclusión que obtenemos directamente de utilizar el principio de homogeneidad dimensional. Ahora, esta X, recordemos que nos representa una posición. Por ejemplo, esta X podría significar el objeto, una pelota, se encuentra a 5 metros delante del origen, ¿no? A la derecha, hablando del eje X, a la derecha del origen. Entonces, este concepto de 5 metros ya nos está diciendo algo, ¿no? ¿A qué magnitud física estaremos igualando la dimensión de X? A la longitud. Muy bien, a longitud. Entonces, esta X tiene dimensiones de longitud. Por lo tanto, ¿qué tiene que pasar con X0? Que también sea en términos de longitud. Exactamente, longitud. ¿Qué tiene que pasar con el producto B0 por T? También tener longitud. Exactamente, dimensiones de longitud. ¿Y qué ocurre con el factor 1/2 de A por T al cuadrado? De igual manera tener dimensiones de longitud. Exactamente. Y eso por ejemplo, lo de B0 por T, eso sí lo podemos hacer el análisis para llevarlo a longitud. ¿Cómo? A ver, no entendí muy bien. Ajá, o sea, ¿cómo comprobamos que B0 por T es longitud? Porque si esta ecuación física es cierta, esto se tiene que cumplir. Profe, yo creo que lo que se refiere a mi compañero es de que si sacamos las dimensiones de velocidad y las multiplicamos por las dimensiones de tiempo, te debe dar las dimensiones de longitud, creo. Sí. Digamos, esa parte de separarlas, aún no lo vamos a realizar más adelante, pero por el momento todavía no. O sea, eso que me dicen, sí es posible. Ah, ok. O sea, sí es posible. Pero para eso necesitamos como establecer unas ciertas reglas que nos van a permitir hacer eso que se comenta. Ah, ok, entonces ahorita prácticamente no nos vamos a meter como en demostraciones. No al menos en esta clase. Ah, va, muchas gracias. Ya para la sí, ya, eso semana, era todo. Sí, ya pues, se pone más interesante esto. Ok, entonces vean, ¿qué sucede? Y es algo que me ha tocado ver cuando se realizan ejercicios, es que a veces por las prisas, o no sé, se nos va la onda. Imaginen la siguiente situación. Un estudiante realiza su trabajo y por las prisas hace esto. Es decir, trabaja una ecuación de esta forma. X es igual a X0 más B0 más 1/2 de A por T cuadrada. Si nosotros lo analizamos vía este principio, ¿qué pasaría acá? No cumpliría con las mismas dimensiones. Exacto. O sea, vean, ¿qué nos estaría quedando? Un término con dimensiones de velocidad. Y entonces aquí, en automático, luces rojas avisándonos aquí hay algo que no está cuadrando. Esto que me está entregando el estudiante no se puede realizar. Y no es necesario que metamos o sustituyamos valores.
Simplemente aplicando el principio de homogeneidad dimensional podemos detectar que hay algo que no está cuadrando aquí, que hay un término que no está cumpliendo la homogeneidad. Es decir, no tiene las mismas dimensiones que el resto de términos. Entonces, hablando, por ejemplo, en mi experiencia, en algún ejercicio, si alguien me entrega, ¿no?, un trabajo y desarrollos, y yo identifico ese tipo de situaciones, ya no es necesario que yo siga avanzando, ¿no?, en la revisión, porque se estaría ocupando una ecuación que no es dimensionalmente correcta. Y todo lo que se haya construido a partir o utilizando esta ecuación, pues no va a ser cierto. Tan solo por analizar las dimensiones. Así que esto véanlo como una herramienta que les puede ayudar a ustedes más adelante a verificar la veracidad de sus propias ecuaciones. ¿Preguntas, comentarios de esta parte? No, profe, todo bien. ¿No? Ok. Bueno, a ver, déjenme pensar en algún otro ejemplo. A ver. Déjenme. Ya sé. Por ejemplo, esta. Voy a ocuparlas de cinemática porque pues, son casi las más inmediatas. Bien, igualmente, esta ecuación la llegaremos a ver y a entender de dónde surge cada término. No solamente, de hecho, este curso busca también que ustedes no se tengan que memorizar nada, porque todo se construye a partir de hacer un análisis. Bien, tenemos esta ecuación. Si aplicamos el principio de homogeneidad dimensional, ¿qué conclusión obtenemos? Que las dimensiones de velocidad al cuadrado deben Ajá. ser iguales a las dimensiones de la velocidad inicial al cuadrado más las dimensiones de 2a por x menos, bueno, de la posición menos la posición inicial al cuadrado, ¿no? Ok, todo eso excepto por el más que se comentó. Es igual. Nótese que aquí no hablamos de... No nos interesa. Digamos, no quisiera decir que las sumas se convierten en igualdades. No, esa no es la idea. Pensemos de esta forma. Si estos dos términos se van a sumar, ¿qué tiene que ocurrir con sus dimensiones? Deben ser iguales. Exacto. Tienen que ser iguales. Tienen que hablar de lo mismo para que pues, tenga sentido esa suma. Entonces todo esto se escribe de esta manera, así. Es más, si notan los ejemplos que vimos al inicio, no hay ningún signo que indique suma o resta, porque lo que nos interesa tal cual no es la operación algebraica. Nos interesa que las dimensiones sean las mismas para que esa suma o resta sí se pueda realizar. De hecho, a ver, déjenme aquí. No, aquí no va al cuadrado. Aquí un error mío. Este no va al cuadrado. Entonces, aquí podremos concluir. Este término, v cuadrada, tiene que tener dimensiones de velocidad elevada al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo aquí? ¿Sí para todos es claro? Sí. ¿Sí? Porque aquí está la v, que representa velocidad. Bueno, su dimensión es longitud por tiempo a la menos 1. Pero está elevado al cuadrado. Bueno, pues ahora hay que elevar al cuadrado sus dimensiones. Y lo mismo va a ocurrir con el siguiente término. Tiene que tener dimensiones de velocidad elevadas al cuadrado. Y el último término también. Tiene que tener dimensiones de velocidad elevadas al cuadrado. Profe, sí. Y también estaría bien escribirlo tipo L al cuadrado por T a la menos 2.
Sí, también eso es válido, lo pueden desarrollar, diríamos, y escribir L cuadrada por T a la menos 1. Perdón, menos 2. Así. La diferencia está en que tal vez, y eso tal vez en el contexto de un ejercicio, te sea más fácil de identificar que esto es una velocidad. Así lo ves así. Pero bueno, eso es cuestión nada más para la parte operativa, ¿no? Si uno ya asocia que L cuadrada por T a la menos 2 se refiere a una velocidad al cuadrado, pues no hay problema. Lo podemos representar como lo que está en color azul. Ok, profe, gracias. ¿Sí, nada? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Antes de pasar ahora sí a proporcionarles las reglas que vamos a estar utilizando. Profe, ¿lo puede dejar tantito ahí? Sí. Antes de que pase. Y ustedes me dicen. Ya, profe, gracias. Sí, de nada. Bien. Bueno, vamos ahora entonces a establecer los lineamientos, nuestras reglas gramaticales, por así decirlo, que vamos a estar utilizando en el contexto del análisis dimensional. Así que bueno, voy acá arriba para presentarles estas reglas. Algunas de ellas, pues les van a hacer sentido, o sea, les van a recordar cosas que ya saben, pero que pues no se habían preguntado tal vez la razón de. Bien, la primera propiedad 1, afirma lo siguiente. Todo número real es adimensional. Bueno, este término, ¿qué quiere decir? ¿No? ¿Qué significa que sea adimensional? Bueno, consideren como ejemplo el número 5. Cuando pensamos o viene a nuestra mente el número 5, incluimos también información como por ejemplo de temperatura, de velocidad, no sé, de tiempo o algo por el estilo. No. No, ¿verdad que no? No pensamos en más que el número 5. O sea, el número 5 sabemos para nosotros qué representa. Y si lo mencionamos, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Eso entonces significa, si vean lo que está sucediendo aquí, tomamos el número 5 y analizamos sus dimensiones. Recuerden que eso es lo que significan los corchetes, sus dimensiones. Entonces, a nuestra mente jamás llega algo que tenga que ver con longitud, tiempo, masa, temperatura y demás. Eso significa que todos estos términos están elevados a la potencia 0. Y por lo que comentamos la clase anterior, cada uno de ellos equivale a un 1. Es decir, aquí tenemos 7 veces, bueno, una multiplicación de puros unos. 1 por 1 por 1, así hasta el último. ¿Y eso cuánto da? 1. Cuando una cantidad, como es en este caso el 5, tiene dimensiones igualadas a 1, decimos que esa cantidad es adimensional. Eso es lo que significa adimensional, que no tiene asociada ninguna de las magnitudes físicas fundamentales. Profe, una pregunta. Sí. ¿Las propiedades que ahorita estamos hablando es sobre el principio de homogeneidad dimensional o es de otro tema? Es del mismo, ¿verdad? No, es del mismo. Seguimos en lo mismo. ¿Vale? Entonces, esto tiene que quedar claro, ¿no? Cualquier número real, aquí de hecho lo dice, cualquier número real es adimensional. Piensen en cualquier cantidad
De hecho, aquí otro ejemplo es la raíz de 2. Y cuando pensamos en esos números, no nos viene a nuestra mente unidades, como les mencionaba, metros por segundo, kilogramos, Kelvin, o cosas similares. Es simplemente el número y se acabó. Eso entonces lo podemos analizar utilizando la notación que vimos la clase pasada, y la conclusión a la que llegamos es esto. La dimensión del 5 es 1. En palabras, eso se lee como el número 5 es adimensional, carece de dimensiones físicas. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, quedó claro. Vale. Entonces, bueno, eso es algo muy importante porque, bueno, estas propiedades, esta y las que revisaremos a continuación, van a ser muy útiles a la hora de resolver ya ejercicios más elaborados. Bien, antes de pasar al siguiente ejemplo, que es bastante sencillo, de hecho es muy parecido, quiero hacer el siguiente comentario. ¿Qué pasará si por error un estudiante hace esto, escribe esto? No está indicando que está analizando sus dimensiones, por lo tanto, pues está mal. Exacto. Vean, eso que está encerrado en color azul está diciendo 5 es igual a 1. ¿Eso es cierto? No. No. Todos sabemos que eso no es posible. 5 no puede ser 1. 5 vale 5. Y vean que solamente, bueno, esta conclusión o este resultado se obtuvo tan solo por el hecho de haber omitido los corchetes. Por eso, nuevamente, la anotación aquí es muy importante, porque si la llegan a omitir, estarían pudiendo encontrar afirmaciones como esta, nuevamente, esta, que sabemos que no es cierta. Así que, por eso mi insistencia en que cuiden mucho la anotación. Si hablan del número 5, muy bien, todos lo entendemos, pero si hablamos de la dimensión del número 5, entonces va entre corchetes. Y al tratarse de un número real, pues lo podemos igualar a 1. Bien, el otro ejemplo pues es similar, no hay mucho que decir aquí también. Pensemos en el número raíz de 2. El número raíz de 2 es un número real. Si analizamos sus dimensiones, llegaremos a la misma conclusión anterior. El número, aquí raíz de 2, es adimensional. Bueno, Profesor, ¿los adimensionales siempre valen 1? No, a ver, cuidado. Así como se está formulando la oración, es incorrecto. Los números no es que valen 1, sus dimensiones. Perdón, las dimensiones, disculpe. Exacto. Sí, las dimensiones son las que las podemos igualar a 1 para cualquier número. Ok, gracias. Sí. Entonces, vean aquí también, llegamos a una conclusión parecida al caso anterior. El número raíz de 2 es adimensional. Ojo nuevamente, no estamos diciendo, vean aquí, que raíz de 2 sea igual a 1. Estamos diciendo que sus dimensiones las podemos igualar a 1. Por tratarse de una cantidad adimensional. Entonces aquí, bueno, es cuestión de cuidar un poco el lenguaje para ser lo más claros posibles, ¿no? Entonces, ¿todo bien? ¿O comentamos algo más? Si no, para pasar a la siguiente propiedad. Yo, profe. ¿Por qué dice que es adimensional? Es que había un concepto. Porque
utilizamos esa palabra para referirnos a cantidades que no tienen una expresión en términos de las magnitudes físicas fundamentales, como es en este caso. Todas tienen exponente cero, que al momento de operarlo, pues cada uno de estos nos da un 1. Es decir, el resultado al final es la dimensión de esos números siempre es 1. Y eso, en palabras, decimos que esa cantidad es adimensional. Eso es lo que significa. Su dimensión la podemos igualar a un 1. Gracias. Sí, bien. Entonces, bueno, digamos, el caso incorrecto sería escribir esto, vean. Por ejemplo, piensen en el número pi. Si ustedes escriben algo como, ¿qué será? Ok, esto, así. ¿Cómo se lee? Para empezar, ¿cómo se lee? La dimensión de pi es igual a m, ¿no? Ok, la dimensión de pi es igual a m, que nos habla de masa. Y pensemos esto, a ver. La dimensión de pi, del número pi, es masa. Es decir, cuando hablamos del número pi, utilizamos unidades de masa, kilogramo, gramo y demás para hablar de ese número. No, solamente No. digamos que ese símbolo Quizás representa. para longitud podría ser o no. O el volumen, ¿no? Pero por sí solo el número pi puede hablar de volumen o de longitud. No. No, por sí solo. O sea, piensen en el número pi nada más. Por sí solo no. Sí, exacto, por sí solo no. Entonces, esta conclusión que está aquí en amarillo, esto que está aquí escrito es incorrecto. Porque el número pi por sí solo no puede, no está asociado a masa o a volumen o a lo que ustedes gusten. No tiene dimensiones. Así que podemos poner 1. Por todo lo que ya comentamos aquí de los exponentes. ¿Vale? Entonces, sí, esta propiedad 1. Sí, profe. Sí, bueno, pasamos entonces a revisar la propiedad 2. A ver, aquí está la propiedad 2. La propiedad 2 afirma lo siguiente. Los ángulos, funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales, estas 4, son todas ellas adimensionales. ¿De acuerdo? Todas ellas son adimensionales. El primer ejemplo que aquí les pongo es este, 30 grados. Todos sabemos, ¿no? Si pensamos en la abertura en un triángulo, por ejemplo, en sus lados, si pensamos, por ejemplo, en un triángulo equilátero, ya sabemos, ¿no? Identificar aquí, cuando hablemos del ángulo, o los ángulos. O en otras figuras, ¿no? Por ejemplo, un trapecio, y ahí identificamos ángulos. Bueno, pues estos ángulos, como en este caso representado de esta manera, es simplemente un número. Y aquí está. Su dimensión es 1. Así que diremos que el ángulo de 30 grados es adimensional. ¿De acuerdo? Es lo que nos dice la propiedad 2 acerca de los ángulos. Cualquier ángulo es adimensional. Sabemos que podemos representar los ángulos también en radianes. Por ejemplo aquí, pi tercios de radian. Pero esto sigue siendo un ángulo. Y bueno, pues como vimos, pues los ángulos, sin importar si están en grados o en radianes, siguen siendo adimensionales. Siguen siendo números. Sí, esto sí les hace sentido. Sí, vamos bien con estos dos casos. Sí. Sí. Vale, entonces, repito nuevamente, sin importar si el ángulo está
representado en grados sexagesimal o sí, o en grados, perdón, en radianes, sus dimensiones las podemos igualar a 1, es decir, son cantidades adimensionales. El siguiente ejemplo que tenemos es este. La propiedad 2 nos habla también de funciones trigonométricas. Entonces, aquí está. Tenemos la función trigonométrica seno de 7x. La propiedad 2 me dice la dimensión. De hecho, aquí lo voy a marcar con otro color. La dimensión. Vean aquí los corchetes. La dimensión de la función seno de 7x es igual a 1. Es decir, me está hablando de un número. ¿Esto cómo lo podemos verificar? Pues tomen su calculadora, tecleen seno de lo que gusten, seno de 17 grados, ¿y qué les regresa a la calculadora como resultado? Un número decimal. Un número decimal, pero que no deja de ser un número. Y sin unidades. No les regresa algo como 0.78 metros. 0.78 gramos. Simplemente el número. Profe. Sí. ¿Y por qué los ángulos son adimensionales? ¿No podrían representar una longitud? Tendría, digamos, con base en lo que sabemos y que tú conoces. ¿Es posible eso? Meditemos un poco. ¿Será posible? ¿Tendría sentido que, por ejemplo, una abertura así tenga unidades de longitud, por ejemplo? Ok, no. Sí, no tienes como que, bueno, al menos a mí no se me hace mucho sentido que pudiéramos esta abertura por sí sola. ¿Conocen todos lo que es el arco en una circunferencia? Sí. Bueno, la unión de los extremos del segmento del ángulo. Ok, pero muy bien, entonces aquí está. Vean, aquí está, ¿no? Aquí está, podemos dibujar el arco. Aquí está el arco ese. Pero el arco, por propia definición, es una longitud. Pero no el ángulo. Ah, ok, ya entendí. ¿Sí? Es más, vean. A ver, déjenme poner un ejemplo claro con esto. A ver, la definición del arco, déjenme ver aquí, es S, el arco, por el radio de la circunferencia, por el ángulo, ¿no? Que subtiende. El arco dijimos que es una cantidad que tiene unidades de longitud. Y el radio de una circunferencia, ¿a qué magnitud física corresponde? A longitud también. A longitud también, muy bien. Entonces vean, de esta ecuación, despejemos θ, el ángulo θ. ¿Qué nos va a quedar? S entre R. Imaginen, por dar un valor, que S vale 0.5 centímetros. Y el radio, vamos a ponerlo 0.75 centímetros. ¿Cuánto les da el resultado? Bueno, aquí 0.7. Da decimales, profe, pero pues, no tiene unidades de medida y por lo tanto tampoco tiene magnitudes. Ahí está la clave, exacto. Ok, les va a dar el numerito. Y nada más. No tienen ustedes que poner, de hecho es lo que sabemos, ¿no? Centímetros se cancela y ya no anotamos nada. Entonces aquí el resultado que obtengamos es un simple número. Carece de unidades.
Ah, ya entendí, profe, gracias. Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí. Los ángulos, sin importar si están representados en grados o en radianes, siguen siendo números. Y por lo tanto son adimensionales. Sí, sí, entonces ya quedó claro aquí. Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí de nada? ¿Ok? Bueno, lo dejo ahí para no olvidarlo. Ok. Y lo mismo pasa, como mencioné, con las funciones trigonométricas. Si ustedes digitan en su calculadora seno de algún valor, pues saben que les va a regresar resultado un número. Al igual, un número sin unidades de medida. Es decir, es adimensional. La regla también nos habla de las funciones exponenciales y logarítmicas. Aquí les pongo un ejemplo. Otro caso. Tenemos la función e a la menos yz. Esa es la función exponencial. Si lo analizamos, ¿qué es lo que estaremos concluyendo con la propiedad 2? Que toda esta función es adimensional. Y ustedes lo pueden verificar. Digiten en sus calculadoras e a la que gusten y el resultado que entrega la calculadora vuelve a ser un número real. Sin unidades. Es decir, entonces, que la exponencial nos entrega un número real, es adimensional. Sí, entonces queda claro cómo opera la propiedad 2. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Vale, entonces, bueno. Yo creo que, bueno, yo esperaría que esto les hiciera sentido. Es decir, que no pareciera que les estoy diciendo algo que no supieran. Tal vez de diferente forma. Tal vez más, en un sentido tal vez más técnico. Pero es algo que ustedes ya daban a veces por hecho. Incluso han llegado a trabajar sin ningún problema. Calculan el seno de un cierto ángulo, toman el resultado de calculadora, lo sustituyen y pues siguen cálculos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos profundizando un poco más en algunos detalles. Bien, pasemos entonces a la propiedad 3, que bueno, aquí hay que tener cuidado en cómo la entendemos. La propiedad 3 dice lo siguiente: los exponentes son adimensionales. Nótese, nos están hablando solo de los exponentes. Los exponentes son adimensionales. Y aquí estoy ocupando la misma función o el mismo ejemplo de la línea anterior. Pero nótese la diferencia. Mientras que la propiedad 2 nos hablaba de la función exponencial completa, y aquí está su análisis dimensional, la propiedad 3 me dice, los exponentes son cantidades adimensionales. Y vean el corchete. Solamente está actuando o analizando lo que se tiene en el exponente. Y se está igualando pues a un 1 porque pues, es adimensional. Ustedes seguramente, si se ponen a pensar, nunca han hecho cálculos como eleva el número 2 a la potencia 7 metros. ¿O sí? No. ¿No? No. De hecho, no tendría sentido, no sería como raro. ¿Cómo que a las 7 metros? ¿Qué significa el elevar algo a las 7 metros? O eleva el número pi al número menos un metro por segundo. Entonces noten que los exponentes son adimensionales. Tienen que ser adimensionales para que pues toda nuestra matemática, nuestros cálculos tengan sentido. Bueno,
Eso por un lado. Por otra parte, aquí la parte operativa. Sí es evidente, así viéndolo en la pantalla los dos casos, cómo estamos trabajando cosas distintas en la línea superior, en la inferior. Sí, profe. Sí. Entonces, mucho cuidado, porque cuando ya llegamos a la hora de resolver ejercicios, se tiene que ser muy cuidadoso. Si decidimos emplear la propiedad 2, por ejemplo, que nos analiza, vamos a decirlo así, nos analiza toda la expresión, en este caso toda la función exponencial, o si elegimos operar con la propiedad 3, que lo único que hace es analizar los exponentes. Voy a regresarme al ejemplo que vimos hace rato. Este de la velocidad. Aquí está. Si aplicamos la propiedad 3, piensen que estamos en este problema, ¿no? Esta es de la posición. Ya esta ecuación la decidimos analizar aplicando la propiedad 3. La propiedad 3. Nótese lo que va a suceder. La propiedad 3 opera como si empezara a rastrear. Así empieza a buscar. Y cuando detecta un exponente, entonces nos entrega algo, nos dice algo. Y esto sería que el 2 es adimensional. Es así como estaría operando la propiedad 3. Escanea una ecuación, una fórmula física, y solamente se queda o analiza lo que sea que esté fungiendo el papel de exponente. Y su dimensión lo iguala a un 1, porque tiene que ser adimensional. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí con esto? Sí, profe. Sí, bien. ¿Sí? Ok, bueno, otros ejemplos aquí rápido que les pongo son estos. Vean, tengo el número x elevado a la potencia 3x menos y. Cuando aplicamos la propiedad 3, rastrea, pensemos que este término forma parte de una ecuación más grande, rastrea toda la ecuación, pero solamente se queda con lo que está en el exponente. Aquí todo el término 3x menos y es el exponente. Y la conclusión que obtenemos es que esa expresión 3x menos y tiene que ser adimensional. Y aquí está, ¿no? Aquí lo podemos ver. La 3x menos y tiene dimensiones 1. Es adimensional. Y lo propio aquí abajo. En este 2 se está elevado a la potencia 4W. Cuando aplicamos la propiedad 3, lo que nos arroja como resultado de esta propiedad es esto que está aquí, 4 por W, tiene que tener dimensión, tiene que ser adimensional. ¿Preguntas, comentarios sobre cómo opera esta propiedad 3? No, profe, quedó claro. Profe, está sencillo. Sí, No, ok. profe. Vale, entonces, bueno. Digo, esas son las reglas, son sencillas tales de explicar, pero bueno, ya a la hora de resolver ejercicios, pues trataremos de entenderlas más a profundidad. Bien, y ya para terminar esta parte, les presento la última propiedad, la propiedad 4. La propiedad 4 dice lo siguiente: las funciones trigonométricas operan sobre ángulos que son adimensionales. Entonces, nótese lo que está pasando aquí. Aquí estoy recuperando el mismo ejemplo que les puse aquí arriba. Pero ¿notan la diferencia? A ver si se puede ver. Creo que no. A ver, ahí está, creo. ¿Notan la diferencia en analizar con la propiedad 2 y analizar con la propiedad 4?
Solo se toma en cuenta el valor del ángulo en la propiedad 4. Exactamente. La propiedad 4 solamente actúa, opera o toma en cuenta el argumento de las funciones trigonométricas. La propiedad 2 toma en cuenta toda la función, sin importar cuánto valga su argumento. La propiedad 4, por su parte, sí se fija en lo que vale el argumento. Y como sabemos, pues, las funciones trigonométricas operan sobre cantidades que no tienen que tener unidades. No es posible sacar la tangente de 4 horas. No tiene sentido hacer una operación de ese estilo. Sacar, por ejemplo, calcular el arco coseno de 7 metros sobre segundo cuadrado. Nuevamente, no tiene sentido, porque estas funciones operan, o sus argumentos son siempre números, es decir, cantidades adimensionales. Y otro ejemplo, está aquí, coseno de todo esto, x por y por e al cuadrado. Esta propiedad 4, digamos que escanea esta expresión y analiza solamente lo que está en el argumento, que nos dice que esto que está en el argumento, el producto de x por y por e al cuadrado, tiene que ser adimensional. ¿Sí, todo bien entonces con estas propiedades? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Bueno, pues estas son las propiedades que vamos a estar utilizando junto con el principio de homogeneidad dimensional para resolver ejercicios. Digamos, vamos bueno, creo yo que son sencillas de entender, pero lo importante aquí es que sepamos cómo aplicarlas a la hora de resolver ejercicios, ¿no? Vamos a ver en estos problemas que a veces no es tan evidente cuál es el proceder. A veces tenemos que detenernos un poquito, tomarnos unos minutos para analizar si me conviene, no sé, aplicar la propiedad 3 y después la propiedad 2 o algún otro orden, ¿no? Es decir, para resolver los ejercicios dentro del contexto de análisis dimensional, tal cual no hay una receta donde les digan paso 1 esto, paso 2, paso 3, sino que el proceder se va a ajustar dependiendo del problema al cual nos enfrentemos, respetando y aplicando, claro, estas 4 propiedades, junto con el principio de homogeneidad dimensional. E igualmente importante, no olviden la notación. Como ven aquí, la notación es muy importante. Porque, por ejemplo, si por las prisas llegamos a escribir, aquí, vean, esto aquí escrito, esto ya es una ecuación de una línea recta. Si lo notan, esto es ecuación de una línea recta. Y eso es, bueno, se analiza desde geometría con otras herramientas. Cosa muy diferente a si solamente tomamos, bueno, si escribimos correctamente los corchetes. Aquí estamos hablando de otras cosas. Así que los corchetes, la notación, tiene que ser cuidada y ser impecable siempre. Muy bien, jóvenes, pues no sé si queda alguna pregunta por resolver. Si no es así, vamos a tomar un descanso. A ver, antes de pasar a lo siguiente. ¿Ya empezaron con su curso de programación? Hoy tuvimos la primera clase, pero apenas fue como introducción, profe. Todavía no vemos nada como tal. Ok, bueno, lo que bueno, el plan para la siguiente clase, que va a iniciar en unos minutos, es lo siguiente. Vamos a comenzar bueno, les voy a dar un panorama general muy, muy por encima de cómo comenzar a programar en Python para que vayamos dándole las herramientas para que más adelante, cuando ya entremos a problemas de física, de velocidades, fuerzas y demás,
que ustedes tengan las herramientas para poder resolver los problemas mediante métodos de programación. ¿De acuerdo? Así que les voy a pedir que, bueno, vamos a dar por terminar la sesión, pero vamos a darles unos 15 minutos tal vez para que googleen y se registren. De hecho, si tienen cuenta Google, va a ser muy fácil. Que se registren en lo siguiente. Busquen Google Colab, que es una página en la que ustedes pueden trabajar Python, programar en Python, sin necesidad de instalar ningún software. De hecho, los archivos que se generan ahí se les guardan en el Drive, en Google Drive. Así que, bueno, la siguiente sesión que tenemos unos minutos, vamos a ver en esto, ¿no? Vamos a dejar descansar esto de análisis dimensional y les voy a dar un repaso bastante rápido y breve de cómo programar, ¿vale? Pero busquen esto para que vayan viendo la plataforma. ¿Sale? Bueno, entonces, si no hay una pregunta sobre este tema, damos un tiempo de descanso. Si les parece bien, retomamos la sesión a las 12:10, más o menos. Y pasaremos a ver un poquito de trabajo en Google Colab. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Bueno, entonces termino de grabar y nos reunimos dentro de unos minutos más.